Nosotros somos un estudio de arquitectura. Lo que pasa es que es verdad que somos un estudio un poco raro. Tenemos como referente esta frase, ¿no? Que es el Building a Data-Driven Design Culture. O sea, nosotros eh, pensamos que todo lo que tenga que ver con arquitectura tiene que pasar por una decisión a través de los datos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, ¿no? Como he titulado yo mi reflexión, ¿no? Que es que cómo a partir de Build-OS, que os explicaré lo que es, podemos llegar a esta esperada estandarización como es el USB-C, ¿no? Esto es el mapa clásico de por dónde hemos tenido que transitar durante todos estos años. Pero bueno, antes de nada, como decía bien Ignasi, os voy a explicar primero qué es Labit. Labit es un estudio de arquitectura. Es un equipo de aproximadamente 40 personas que estamos divididos entre varias oficinas en Madrid, en Londres, en Barcelona, en París, con con unos perfiles, digamos, algo inesperados para lo que es un estudio de arquitectura. No soy arquitectos, también hay ingenieros de software, hay diseñadores de UX, UI, ¿no? Y esto nos da la oportunidad de dar servicios diferentes a los que se esperan de nuevo de un estudio de arquitectura. Sí, estamos registrados, podemos operar a nivel global como arquitectos, pero quizás toda esta aproximación a la arquitectura a través de los datos es lo que nos valió tener una certificación por parte del Ministerio de Industria como empresa tecnológica altamente innovadora. De nuevo, para una cosa pequeña de 40 personas en España de arquitectura, pues resulta bastante marcial. Esta forma de aproximarnos a la arquitectura a través de los datos se materializa a través de varias cosas que suceden en Labit, ¿no? La primera es que hay un equipo que se llama Labit Analytics, que es la espina vertebral de todo lo que ocurre en el estudio. Utilizamos una plataforma que desarrollamos nosotros, que se llama Skylab. No es un selling pitch, solo os cuento lo que nosotros usamos y que lo hemos desarrollado nosotros, ¿no? Es una plataforma de gestión de conocimiento. Parte de ella también tiene que ver con los temas de BIM, ¿no? También trabajamos mucho últimamente con inteligencia artificial, con un asterisco, lo hablaremos lo que realmente es inteligencia y lo que realmente es artificial y lo que no es precocinado, ¿no? Y siempre intentando que todas las herramientas de diseño se optimicen. Es nuestro objetivo, ¿no? También veremos temas de IoT, por un tema de la circularidad, que como os adelantaba un poco Ignasi, hemos tenido oportunidad de probar en varios proyectos, y cómo conseguimos convertir este Big Data en muchas ocasiones en Smart Data, ¿no? Y por supuesto, incluso desde antes de la pandemia, todo esto nos permite trabajar gracias a que trabajamos en la nube. ¿Sí? Bueno, en cuanto a un estudio de arquitectura, hemos hecho proyectos de todo tipo, de todos los sectores, de todas las escalas, todos países de Europa, muchos de otros continentes, pero quisiera hablaros de uno en concreto, de un proyecto que es el caso de WeWork. Para los que no lo sepáis, WeWork se convirtió en la empresa de coworking más valorada desde un punto de vista financiero. Intentó salir a bolsa con una evaluación de muchísimos miles de millones de dólares. Finalmente no ocurrió y tuvo una especie de implosión en septiembre del 2019. Pero WeWork, a diferencia del resto de sus competidores, quería ser una empresa tecnológica, no quería simplemente alquilar puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque eso les permitía tener una evaluación económica de cara al IPO aún teniendo pérdidas. Nosotros, desde el punto de vista de arquitectura, desarrollamos más de medio millón de metros cuadrados con ellos, más de 50 proyectos, 10 ciudades, 6 países diferentes. Pero lo que realmente hizo posible que nosotros hiciéramos todo este proyecto, sí, también fue la calidad arquitectónica, pero fue el uso de la tecnología, el uso de las herramientas de diseño optimizadas. Ellos, como os decía, tenían mucho interés en ser o en tecnificar todo lo que era su negocio, ¿no? Pero la realidad es que, aunque sí que se hicieron muchas pruebas con IoT para intentar entender cómo se usaban los espacios de trabajo, intentar mejorar, realmente no fue tan así. O sea, realmente había un pozo bastante manual en todo esto. Entonces, bueno,
estoy bajo NDA todavía, entonces voy a intentar poneros otro ejemplo primero y luego volvemos al caso de WeWork. Es el caso de NH. NH, una empresa hotelera, que como sabéis, dentro de NH existen muchas otras marcas de hoteles, ¿sí? Y ahora estoy hablando de hoteles, pero podría estar hablando de cualquier empresa que tenga un grado de repetitividad en sus proyectos de arquitectura bastante alto. Pueden ser franquicias, hoteles, hospitales, colegios, lo que sea, ¿vale? De ahí el proceso de estandarización. ¿Qué ocurre? Que tal y como ocurrió con WeWork, ellos partían de un único estándar de diseño. El caso de WeWork fue un estándar de diseño creado en Nueva York y era un PDF. Entonces, aunque el contenido fuera maravilloso, estaba en un PDF asqueroso. Era papel, no se podía hacer nada. ¿Qué pasa? Que igual que estáis viendo aquí en este diagrama, ese estándar de diseño, cuando llegó a Europa, ya no era válido. Tenía que adaptarse en muchos sentidos. De manera que ese único estándar de diseño se empezó a dividir por país, a su vez por ciudad. Y luego empezaron a sacar diferentes productos dentro de WeWork, con lo que se acabó con un espectro de aproximadamente 14 libros de diseño de estandarización que eran imposibles de manejar. ¿Qué es lo que hicimos? Por lo que nos quedamos, hicimos un proyecto y ya nos quedamos haciendo todos los proyectos europeos y teniendo el control de sus estándares de diseño a nivel global, fue porque creamos una base de datos a partir de ese PDF. En el momento en el que el papel se convierte en dato, imaginaros, podemos hacer lo que nos dé la gana, para bien y para mal. En aquel entonces usábamos BIM 360, ahora ya estamos transferidos a CC, pero era BIM 360, era lo que usábamos como base de datos, ¿no? Y nuestra plataforma Skylab, que era la que gestionaba o tenía una visualización de esa base de datos mucho más amigable. Creo que estaremos de acuerdo que toda esta complejidad tecnológica hay que intentar tenerlo bastante perfil bajo de cara al cliente, porque muchas veces está un poco abrumado, ¿no? Entonces, yo creo que con WeWork, pese a que era un cliente muy técnico, conseguimos este equilibrio en el que ellos, por encima del agua, estaban cómodos, por debajo nos ocupábamos nosotros, ¿no? Pensad que nosotros partíamos de algo como lo de la izquierda. Teníamos que conseguir hacer proyectos en cualquier parte del mundo de hasta 50, 60.000 metros cuadrados desde la due diligence, desde la identificación del edificio, hasta la finalización del proyecto de ejecución en 8 semanas. Eso, evidentemente, parte tenía que ver con la estandarización, pero una parte importantísima tenía que ver cómo se gestionaba esa estandarización, ¿no? Y entonces lo que hicimos, como os contaba, hicimos una base de datos que nos permitió, a través de Skylab, pues, crear esta forma de visualizar esa base de datos. Lo que veis en pantalla es una conexión directa. En aquel entonces no existía Forge. Se hizo a través de programación propia, accedíamos a BIM 360 y lo que veis a la derecha no es un dibujo, o sea, es realmente el modelo. A la izquierda, el texto son campos de datos que está leyendo directamente de la base de datos que está alojada en BIM 360. De manera que nosotros accedíamos a un estándar de diseño, que es lo que veis ahí, por ejemplo, arriba a la izquierda, la versión, y automáticamente accedíamos a todos los estándares de diseño que entraban dentro de esa versión para una ciudad concreta. De manera que minimizábamos los tiempos, los errores y hacía posible, bueno, poder ser tener bastante optimizado todo el proceso, ¿no? Había muchos accesos de planos, alzados, lo que quisiéramos. Y entonces, bueno, estábamos contentos, tenemos una capacidad de producción altísima, había en marcha a lo mejor 6, 7 proyectos a la vez, diferentes ciudades, y de repente dijimos esto un poco a lo Leo Harlem, ¿no? Que antes hablábamos de agárrame el cubata. Dijimos, oye, si hemos creado una base de datos a partir del manual, ¿no? De ese PDF, trabajamos con Revit, en que cada modelo en sí mismo es una base de datos. Ostras, sería increíble si hiciéramos algo que pudiera comparar ambas bases de datos y así entender si lo que finalmente estamos proyectando cumple o no cumple los estándares de diseño. Pues esto es lo que hicimos. Creamos dentro, a través de Skylab, con un sistema de programación bastante sencillo, que es un tema de comparar elemento por elemento y ya está, entender si cumplía o no cumplía.
Esto es como la primera parte para que entendáis de dónde venimos. La segunda parte, que os voy a poder contar muy poco, surgió a partir del primer proyecto de aplicación BIM a construcción industrializada que se hizo en España. Lo que permitió progresar o innovar en este aspecto es que el residencial, que era un proyecto para residenciar muchas viviendas, era en régimen de alquiler, no era para vender. ¿Por qué señalo esto? Porque tradicionalmente el promotor inmobiliario residencial sobre todo está acostumbrado a vender. Por tanto, su relación con el cliente acaba en el momento en que se la vende. Igual hace un poco de postventa y ya está, pero no entiende lo que es el facility management, digamos, ¿no? O sea, lo que es operar un activo inmobiliario. Cosa que en oficinas es justo al revés. Están muy habituados, ¿no? Entonces, esto nos permitió replantearnos varias cosas. Estábamos en un nivel de madurez propio y en general de BIM en el que se ponía muchísimo esfuerzo en la parte de proyecto y estábamos consiguiendo que constructoras también estuvieran incorporadas dentro de este proceso. Pero claro, al final la parte de proyecto y la construcción representa nada en el ciclo de la vida de un activo. En términos de tiempo es apenas un 15%, en términos de inversión también es bajísimo. Y había mucha tecnología ahí. De hecho, en la parte de construcción conseguimos innovar con DFMA, no solo DFMA, que es Design for Manufacturing and Assembly, sino que le dimos una vuelta por nuestro interés en la circularidad y añadimos esa D, ¿no? Que es Design for Manufacture and Assembly and Dismantle, ¿no? O sea, poder desmontarlo. Pero por delante teníamos la parte de, digamos, toda la parte de identificación de solares, evaluación de solares, todos los business plan de promociones, y por otro lado, lo gordo, ¿no? Que es la parte de Facility Manager. Y claramente tenía que ver justo donde estaba el dinero, tanto de la inversión como del valor futuro del activo. Lo primero que hicimos fue empezar por el principio y desarrollamos una aplicación que la denominamos Turing y lo que hace es una aplicación web que lo que hace, estáis viendo aquí un vídeo de un poco demo, lo que hace es scrapear la información de bases de datos, de catastro, ayuntamientos, de parcelas, descarga toda la, que estáis viendo un poco cómo vamos a localizar una parcela, se descarga la información urbanística y a partir de ahí nosotros, a partir de este módulo industrializado que os decía antes de residencial, a través de un algoritmo nos permitía automatizar el proceso de encaje de los bloques de vivienda dentro de esa parcela, ¿no? Entonces, bueno, daba varias opciones, iba haciendo iteraciones sobre los mismos, algunas no tenían sentido arquitectónico, aunque cumplía con todos los temas urbanísticos, hasta que al final, pues bueno, tú ibas depurando esa decisión y elegías uno, ¿no? A partir de ahí, pues ya tenías una volumetría, tenías una posibilidad de, como estaba todo prefabricado, ya tienes un coste asociado, puedes exportarlo ya a Revit y tenías unos primeros tanteos financieros, ¿no? Bien, teníamos la parte del principio, pero luego teníamos la parte del final. Y decíamos, bueno, ya tenemos el DFMA, tenemos esa base de datos que ha ido evolucionando hacia la construcción, va perdiendo parámetros, ganando otros, de cara al Facility Management, nos permite tener una optimización total en obra, construir bajo demanda, hacer simulaciones, podemos hacer mucho, pero de nuevo, con este interés que teníamos en torno a la circularidad, la madurez que empezaba a tener la industria o la sensibilidad, por lo menos en torno a los temas de industrialización, pues nos permitía seguir avanzando un poco más, ¿no? Y entonces, a través de esta sensorización de muchos de estos edificios que os comentábamos, esos datos, pues hasta ahora se quedaban en el ámbito del Facility Management, pero nosotros quisimos doblar, ¿no? Toda esa línea recta, doblarla y conectarla, ¿no? De manera que, bueno, tenemos el GEMAO, hacemos ya como el total, pero si queremos seguir y al final en el mundo entero hay edificios, ¿qué pasaría si todos los edificios, esa sensorización, ese estándar de diseño, estuvieran conectados? De manera que los
edificios aprendieran de sí mismos y también esos datos nos permitieran a nosotros, diseñadores, aprender y mejorar en un proceso cíclico, ¿no? Y esto fue lo que nosotros creamos como BuildOS. Entender todo este proceso como si fuera un sistema operativo para poder dar servicio a la humanidad. Es del todo inviable que sigamos construyendo de una manera tradicional sin que nos carguemos el planeta. Los que me conocen saben que soy muy poco coñazo de la paz en el mundo y todo esto, pero os lo digo en serio, es absolutamente inviable. La tecnología médica ha avanzado tanto que vivimos demasiado. Vivimos demasiado. Y entonces podemos seguir haciendo la petarda o a través de la industrialización, a través de la estandarización, llegar a conseguir seguir creando arquitectura de una manera muchísimo más sostenible. Muchas gracias.